Hola, buenas tardes. Vamos a ver el capítulo 20. Ya estamos en la recta final del libro de Apocalipsis. Prácticamente, si Dios quiere, mañana ya mandaría el capítulo 21 y 22 en un solo video, porque están cortos, abordan casi el mismo tema. En los dos, este capítulo ya habla de la última parte de los sucesos apocalípticos y veremos el desenlace el día de mañana, si Dios quiere. Entonces vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos has llevado, nos llevas en tu luz, Señor. Tu palabra dice que en tu luz vemos la luz, Señor. No podemos recibir nada del cielo, no podemos recibir nada, más bien nada podemos recibir a menos que el cielo nos los dé. Señor, no hay ninguna persona con la capacidad para producir algo en su propia vida, la capacidad para tener algo en su vida, si el cielo no lo autoriza. Señor, hemos definido en Apocalipsis que el cielo gobierna verdaderamente, Señor. No solamente es decir, bueno, sí, Dios es Dios, sino el hecho de que tú gobiernas de verdad. Estás detrás de cada suceso histórico, suceso grande y pequeño, Señor, de la historia de nuestra vida, de la historia de nuestra nación, de la historia del universo completo, Señor. Muchas gracias por tu amor y por tu sabiduría para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 20 dice así. Vi un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. La serpiente antigua hace referencia a Génesis capítulo 3, cuando dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo y que dice que fue y habló con Eva y la engañó, extravió sus sentidos y después comió del fruto que Dios mandó que no comieran y después comió Adán porque Eva le dio y finalmente estamos en este asunto. Pero vemos una vez más que Dios toma todo desde el principio hasta el final en su poder, en su dominio. Dice que arrojó a esta serpiente antigua, al diablo y a Satanás, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que se cumpliesen los 1000 años. Qué tremendo, dice, el peligro o la razón por la cual fue encadenado Satanás, el diablo y Satanás, esa serpiente antigua, fue porque todo se originó por el engaño, todo dice que para que no engañase más a las naciones. Hemos visto ya varias veces en Apocalipsis que el trabajo del enemigo, más que destruir de alguna manera físicamente o lesionar de alguna manera material al ser humano, lo engaña. El peligro del enemigo es su capacidad para engañar a una persona, la capacidad para seducir en el engaño a una persona, a una nación, a una familia. ¿Cómo es que el diablo destruye a una familia? Pues siembra mentiras, mentiras acerca del matrimonio, mentiras acerca de los hijos, mentiras acerca, no es que a mí se me hace, o sea, la Biblia dice que el chismoso puede apartar a uno de los mejores amigos. ¿Qué es el chisme? Es una mentira. Es decir, el enemigo trabaja por medio de la mentira, susurrando al oído del ser humano, sembrando pensamientos, sembrando ideas que son mentira, ideas que nos separan, ideas que nos dividen, ideas que separan familias, que dividen matrimonios, que destruyen sociedades, que destruyen lo que sea. El enemigo desde el principio, a través de la mentira, logró que el ser humano pecara. Y ese es el asunto. Dice que es atado porque Él es la fuente de toda mentira, es Él. Dice la Biblia que Jesucristo dijo que el enemigo es mentiroso y Él miente desde el principio, que cuando habla Satanás nunca va a hablar verdad, Él siempre va a hablar mentiras. Dice aquí que engaña, esa palabra engañar es una palabra griega que hace referencia no a oponerse a una condición, por ejemplo, no es que alguien niegue que se vea, digamos, el cielo es azul, no, el cielo es morado, no, sino es el hecho de mezclar una información de tal manera que sea casi imperceptible. Es como cambiar un grado la dirección de un avión, pues un avión va a una dirección, pero nada más le gira un grado, es imperceptible al principio, pero al final se nota que no llegó al rumbo y el destino que procuraba. Ese es el problema del engaño, que cuando una persona lo cree no lo puede percibir de entrada, porque sus ojos están engañados, porque sus ojos son seducidos, porque sus pensamientos, sus
oídos, todo su interior es seducido por el pecado. La Biblia dice claramente que el engaño dice que hace que nuestros sentidos sean extraviados, nuestra capacidad para tocar, nuestra capacidad para oír, nuestra capacidad para hablar, nuestra capacidad para pensar, nuestra capacidad para ver, todo lo que aquello que nos involucra para comunicarnos con el mundo exterior de nuestra alma, dice que es seducido por el engaño. Entonces Satanás, a través del engaño, ha destruido miles de personas. El mundo completo cayó en pecado y en oscuridad por causa de un engaño, por causa de la mentira. Entonces esto es necesario que sea atado para que el reino de Dios se establezca sobre la tierra. Y dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Ya vimos que una persona que no adora a la vez a su imagen es una persona que sabe la verdad, que tiene un entendimiento de lo que va a suceder. Dice, no, yo no voy a adorar por muy intimidante que sea, no lo voy a hacer. Es alguien que se afirma en la verdad y dice, no adoro a la vez ni su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Qué tremendo. Dice, me gusta esta frase, dice, ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Qué tremendo es esa descripción, porque imagínate en la época cuando esos hombres y mujeres estaban en la tierra y fueron amenazados, fueron amedrentados, fueron intimidados, y ellos ni se sintieron amenazados, ni se sintieron víctimas. No dice, ay, es que pobrecito de nosotros, somos cristianos perseguidos. No, ellos no se victimizaron. Ellos sabían, para mí el morir es ganancia. Sabían la verdad, no aceptaron el engaño de Satanás, no aceptaron el engaño de la bestia. Ese es el punto que Dios quiere revelarnos también en ese capítulo de Apocalipsis. Tenemos que levantarnos como una generación que abraza la verdad, como dice Proverbios, que ama la instrucción. Imagínate cuando estaban ellos aquí, le decían, te vas a llegar, te van a cortar la cabeza, piensa en tus hijos, piensa en tu familia, mira esto. Es decir, la gente que vive engañada siempre escatima lo que no debe escatimar. La gente que vive engañada siempre valora lo que no es realmente de valor para Dios, lo que realmente no importa, porque dice que ellos sabían, yo tengo un entendimiento de lo que va a suceder en realidad. Hoy me cortan la cabeza, pero mañana yo voy a volver a vivir y reinaré. Pero tú que te estás dejando seducir por el engaño de la bestia, tú vas a morir, te vas a ser atormentado, no solamente en este mundo terrenal, porque ya vimos que los que se permitieron ser sellados en la frente o en la mano y adoraron a la bestia y a su imagen, dice que fueron atormentados. Ya lo vimos en los capítulos anteriores. Entonces no solamente ellos pueden ver, vas a tener consecuencias en este mundo en tu carne, sino también cuando mueras serás juzgado y serás separado completamente de Dios. Pero yo me cortan la cabeza hoy porque no vivo engañado, muero cuando entiendo que morir para mí es ganancia. Al morir yo gano y después volveré a vivir y reinaré con Cristo por 1000 años. Dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es cuando resucitan en el milenio. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y otra vez dice, reinarán con él por los 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrán para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Otra vez Satanás es liberado 1000 años después, y dice aquí que vuelve a engañar, y cuando engaña siempre provoca a Dios. El engaño siempre se opone a Dios, siempre se opone a sus propósitos. De verdad, nosotros tenemos que ser entendidos, desechar toda mentira en nuestra vida, porque esas cosas se oponen a Dios. Dice, y subieron sobre el ancho de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo, y los devoró. Una persona engañada, y que sigue el engaño, su destino es fuego y que sea devorado. Eso es lo que dice aquí, el fuego vino del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice aquí, entonces, el diablo finalmente ya no es apresado de manera temporal, es apresado de manera permanente, es lanzado al lago de fuego, porque primero fue apresado en el abismo, que hemos visto que es el abismo. Fue lanzado al lago de fuego, donde ya estaba el falso profeta, donde estaba la bestia, estaban ahí. Dice, ahora fue para ser atormentado para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces viene este punto bien crítico. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos.
Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Eso es tremendo. Dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según, otra vez, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Es decir, los que son lanzados al lago de fuego jamás saldrán de ahí. Y esto nos debe a nosotros dar entendimiento y gratitud a la vez. La Biblia dice en 1 Juan que los que hemos venido a Cristo tendremos confianza en el día del juicio. Porque el amor, el perfecto amor, echa el temor. Un día tú y yo, cada uno de nosotros, sin importar ya en ese punto del juicio, ya Satanás va a estar en el lago de fuego, la bestia va a estar, ya no va a haber nada ni nadie que te vas a mostrar delante de Dios. Lo que sí es cierto, hay cierta controversia acerca de los diferentes juicios que va a haber. Unos dicen que va a ser un solo juicio para todos, otros dicen que va a haber uno de un lado, otro del otro, o incluso hasta 3 tipos de tribunales o de juicios. Lo que sí es una realidad es que seremos juzgados delante de Dios todos, grandes y pequeños, creyentes y no creyentes. Seremos juzgados delante de Dios porque hay libros donde las obras han quedado plasmadas. Debemos entender que nosotros caminamos en este mundo por fe. Somos salvos por la gracia de Dios. Tenemos confianza del amor y la gracia y la salvación que Dios nos ha dado. Pero te digo una cosa, no es lo mismo a caminar obedeciendo la palabra de Dios o no obedeciéndola. Tenemos que reconocer, Señor, yo necesito obedecerte a ti. Yo quiero ser un hombre que cuando mis obras sean juzgadas, Señor, mis obras son aprobadas delante de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Está hablando a un cristiano, de manera particular está hablando a un pastor, a una persona que sirve en la iglesia, una persona que quiere servir a Dios. Preséntate como un obrero, como alguien que obra, un obrero aprobado delante de Dios. Y dice que serán juzgados y cada uno conforme a sus obras. Y dice que se abre un libro más, que es el libro de la vida. Y en ese libro se manifiesta quién va a estar en la eternidad con Dios y quién no va a estar con él. Y finalmente dice aquí, la muerte y el Hades fueron lanzados. Entender que, como dice el apóstol Pablo en Corintios, el último enemigo que será derrotado será la muerte. La muerte y el Hades. Dice, esta es la muerte segunda. Y dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la parte más crítica, creo yo, de todo Apocalipsis, en el punto de ser radicales. Es tremendo porque dice, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tenemos que reconocer, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Si tú y yo tenemos la oportunidad, no de conocer una religión, no de conocer algún sistema de creencias o alguna profesión de fe, no, sino de conocer a Dios. Es porque Dios en su eternidad, Él decidió salvarte a ti y salvarme a mí para que fuéramos un grupo de personas celosas de buenas obras. Bien dice Tito, Dios se salvó para sí mismo un pueblo que fuera celoso de buenas obras. Ciertamente la gracia nos ha salvado, pero nuestras obras son el reflejo de nuestra fe. Así que debemos esforzarnos y ser valientes para obedecer lo que Dios quiere para nuestra vida, que escuchemos a Dios trayendo una advertencia, corriendo el velo en nuestra mente y dice, mira, un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esforcémonos por hacer la palabra de Dios una realidad en nuestra vida, por obedecerle a Él con todo nuestro corazón, para que cuando llegue ese día tengamos confianza y tengamos recompensa. Que tengamos, Señor, tú me das la vida eterna, tú me das la salvación, mi nombre está inscrito en el libro de la vida, Señor, y un día eso va a llegar. Pero también quiero yo recompensa, quiero ser bendecido por ti, quiero ser, porque la Biblia dice que el que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces tenemos que ser entendidos acerca de este punto crítico, porque finalmente dice el que no ha fallado. Nuestro privilegio es que estamos escritos en el libro de la vida. Y si no estás seguro, es tiempo de que tú tengas la certeza, que tú busques a Dios y digas, Señor, yo quiero tener la certeza de que mi nombre está inscrito en ese libro. Muchas gracias. Nos vemos mañana con los últimos 2 capítulos. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias.